Poné a grabar, apaga todos los micrófonos. Están todos apagados. Y avísame, como siempre, 5 minutos antes si se nos corta. O avísame si tenemos changüí, entonces yo sigo de largo. Exacto. Está programada la otra para las 7. Por ahí después yo me conecto antes y si está levantada antes, ustedes estén atentos y por ahí se pueden conectar un cachito antes. Yo más que nada mejor. Así tenemos 20 minutos tranquilos para acomodar y todo eso. Está bien. Bueno, ahí está, Emilio. Todo tuyo. ¿Listo? ¿Ya está grabando? Está grabando. Bueno, hola para todos. Vamos a continuar con la clase del otro día. ¿Se acuerdan que habíamos terminado con el tema de las definiciones de la teoría de la Gestalt, las definiciones de la ley de cierre, la ley de pregnancia, la diferencia entre línea y figura, lograr la bidimensión en la tridimensión? Y bueno, y ahora vamos a seguir con los sistemas compositivos. Entonces, el primer sistema compositivo que vamos a ver, el primer sistema simétrico, que es uno de los sistemas compositivos, es el de la simetría radial. O, como dice en mi libro, simetría en base a un punto. ¿Qué significa? Posiblemente, como siempre les digo a ustedes en clase, haya sido el primer sistema simétrico creado por el hombre. Habrá habido algún tipo que no tenía mucho que hacer y empezó a tirar cascotazos a un arroyito, a un río, y cada vez que caía una piedra iban surgiendo círculos concéntricos en el agua. De eso se trata simplemente la simetría radial, de lograr de un punto ir planteando distintos círculos, y a medida que vamos creando distintos círculos, vamos generando distintos campos. ¿Qué quiere decir? La palabra campo viene de la época de la heráldica, ¿no es cierto? De la época de los nobles, donde se utilizaban los escudos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente en aquella época, estamos hablando de la primera Edad Media, la gente no sabía leer y escribir. Ni siquiera los nobles. Los únicos que sabían leer y escribir, ¿quiénes eran? El clero, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿de qué? No se escucha. Emilio, te muteaste. Te muteaste, Emilio, o sea, te sacaste el micrófono. Ay, te muteaste. No se escucha nada. No. Sí, tiene apagado el micrófono Emilio. Ahí está. A ver ahora. Ahora sí. El resto, por favor, tengan el micrófono muteado porque si no lo pisamos a Emilio. Ahí está. Perdóname, Ahora no sí. sé nomás. No, ¿desde qué parte no se escuchó, Guille? Desde que hiciste el dibujito de ahí abajo. Perfecto. Bueno, entonces vamos a reiniciar ese pedacito. Bueno, entonces, estábamos hablando de los campos. Cada vez que nosotros tiramos un círculo concéntrico y encerramos al siguiente círculo concéntrico, estamos generando campos. ¿De dónde viene la palabra campo? La palabra campo viene de la Edad Media, como les contaba recién antes de que se cerrara el teléfono, que no era otra cosa que en aquella época los nobles, los reyes, no sabían leer y escribir tampoco. Los únicos que leían y escribían, ¿quiénes eran? El clero. Y entonces, ¿qué pasa? ¿De qué manera podían los nobles, los grandes reyes, los emperadores mostrar su grandeza? A través de un escudo ornamentado. Así como se ornamentaban los vitrales de las iglesias, a través de esculturas, a través de imágenes. ¿Por qué? Porque a través de esas imágenes podían exaltar la pasión de Cristo visualmente, sin la necesidad de que el vulgo supiera leer y escribir. Por eso un poco el sentido y la función de todas las grandes pinturas, las bellísimas vitrales, las pinturas de las iglesias, porque se educaba a la gente a través de la imagen. Lo mismo pasaba con los escudos. Entonces, dentro de un escudo, los nobles hacían pintar o hacían grabar aquellos logros que habían tenido en su vida, ¿no es cierto? Habían conquistado palacios, habían ganado guerras, habían vencido en batallas, y entonces iban dividiendo sus escudos
en campos. A medida que tenía más logros, bueno, entonces acá tenía un castillito, acá tenía un campo donde habían ganado, acá había una batalla, y a medida que tenía más campos, pues lo iban subdividiendo en más y más partes. Este término campo se utilizó siempre, tanto en la heráldica como posteriormente en la orfebrería, y desde aquella época nosotros en la orfebrería seguimos utilizando ese término, que no significa que otra cosa que un campo que es un espacio dividido por 2 o más líneas, no es otra cosa que eso. Entonces, supónganse, en este ejercicio yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 campos, ¿no es cierto? Bueno, pero estamos viendo un dibujo plano, ¿no es cierto? Y necesitamos darle una línea de horizonte, una línea de perspectiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a atravesar la horizontal de la línea de horizonte. Por lo tanto, fíjense que acá ya no tenemos 5 campos, sino que tenemos 10. ¿No es cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y 5 abajo. 10 campos. Luego nosotros le vamos a agregar, ¿qué cosa? La vertical, ¿no es cierto? De la perspectiva. Y nosotros entonces ya no vamos a tener 10 campos, vamos a tener 20 campos. Ahora bien, nosotros hasta este punto tenemos un dibujo de tipo bidimensional. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 dimensiones. Tiene el largo y tiene el ancho. Y sin embargo, y tiene por supuesto una serie de círculos concéntricos que se van expandiendo en forma radialmente. Entonces, ¿nosotros qué vamos a agregarle? Para agregarle movimiento. Le vamos a agregar no otra cosa que las diagonales, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros le agregamos diagonales, vamos a ver, este es el que está más prolijito. Fíjense que ya en este caso no tenemos 20 campos, sino se multiplicó por 4. Y así sucesivamente, a medida que nosotros le vayamos agregando más diagonales, vamos a multiplicar al infinito la cantidad de campos. Entonces, vamos a anotar acá para no olvidarnos? Campos. Entonces, ¿qué nos permite la inmensa variedad de campos? Pues tener mayor cantidad de compartimentos, mayor cantidad de espacios, donde nosotros vamos a poder colocar nuestro elemento ornamental, con la gran ventaja de que cada elemento ornamental que coloquemos, lo vamos a hacer en un compartimento símiles en cuanto a su separación. Por ejemplo, yo puedo... Perdón, Emilio. Emilio. Sí, perdón. A mí se me cortó, se me frizó la imagen recién 2 segundos cuando estabas explicando el dibujo que ibas a hacer sobre uno de los campos. No sé al resto de la gente. Vuelvo con la explicación. Entonces, nosotros cuando vamos a plantear una cantidad de radios, nosotros no tenemos problema en separar, en poner más radios en alguna determinada parte, aunque no sea equidistante. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo alrededor de este radio poner otro. Vamos a tomar solo un cuarto de este ejercicio, que es un poco la finalidad que tiene, ¿no es cierto? Ahora vamos a explicar por qué. Vamos a concentrarnos en este cuarto de radio general, ¿no es cierto? Nos olvidamos del resto y nos concentramos en esta parte. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tirar un radio acá, muy cerquita del anterior, o puedo tirar otro radio mucho más cerquita de otro, o uno en el medio, o 2, o lo que quiera, sin hacerme mucho problema si son equidistantes. No tengo inconveniente. En los radios. Hablemos de radios. Entonces, radios no equidistantes.
Pero sí voy a tener que tener mucho cuidado con qué cosa, con las diagonales. Yo las diagonales nunca las puedo poner en cualquier lugar. Siempre tiene que estar exactamente a la mitad de la mitad. ¿Por qué? Porque precisamente la característica del radio es que vamos a poder después replicar este cuarto que yo he señalado con estas grandes flechas, ¿no es cierto? Para que no se pierdan de vista. Y yo por simetría por espejo lo voy a poder invertir. Y luego, por simetría por espejo, voy a poder invertir esa mitad del radio en el total. Cosa que si yo partiera esas diagonales en algún otro lugar, qué sé yo, acá, y no hiciera la misma en la otra, ya no me quedaría absolutamente simétrico por radios en la margen enfrentada, ni mucho menos en la opuesta. Entonces, nosotros vamos a ir partiendo este cuarto, vamos a pensar, concentrémonos solo en este cuarto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, vamos a borrar el resto para no confundirnos. Yo en este cuarto lo voy a transformar, como ya hice, en un octavo, ¿no es cierto? Que es partir al medio al cuarto. Entonces yo partí de un cuarto. Después, al partirlo al medio, ese cuarto se transforma en ¿qué cosa? En un octavo. Después yo, como hice ya, tiro en el medio de cada uno de esos octavos, lo señalo con un círculo para que se diferencien, ¿no es cierto? Ya va a ser un 16avo. Luego lo puedo seguir al infinito. Tirar acá, obviamente acá, obviamente acá y obviamente acá. Y acá ya no voy a tener un 16, vamos a tener un 32avo. Porque vamos compartimentando cada vez más en espacios más pequeños. Y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ornamente esta sección del círculo, ¿no es cierto?, en un cuarto, yo ya lo voy a tener compartimentado hasta en un 32avo, y por supuesto, como dije antes, los radios a donde a mí se me ocurran sin ningún problema de diferencia de medida o de similitud de medida. Entonces yo tengo que, como puse acá, los radios son equidistantes, mientras que las diagonales son simétricas en su partición. Muy bien, detengámonos acá, que es un poco la clave de todo este ejercicio. Nosotros ya tenemos totalmente estructurada, totalmente compartimentada, en una grilla, ¿no es cierto?, en una especie de organigrama, y entonces a nosotros nos va a ser muy fácil colocar cualquier elemento ornamental, porque vamos a tener la absoluta seguridad que siempre vamos a trabajar con el opuesto totalmente equilibrado. Entonces yo puedo decir, bueno, acá voy a... Y otra cosa, todos estos diámetros, todas estas diagonales, no son rejas, no son barrotes, son lo que se le llama en el oficio, en dibujo técnico, líneas auxiliares. ¿Qué quiere decir? Que nosotros las podemos utilizar si necesitamos, y si no las necesitamos, pues no las utilizamos, las pasamos por arriba. ¿Vieron como en dibujo técnico, los que han hecho escuela técnica, que nosotros dejábamos lo que llamaba la línea de cota, las líneas auxiliares, suavecitas, con lápiz HB o 2H, y luego remarcábamos con fuerza aquellas líneas que se sustentaban en esas líneas auxiliares y utilizábamos solamente aquellas necesarias, nosotros las dejábamos. Bueno, entonces, nosotros luego vamos a apoyarnos en estos elementos y sí, a partir de ello ya puedo elegir cómo ornamentar. Perdón, a ver, ahí está. Al revés.
ya ornamenté en pocos segundos todo mi elemento figurativo, toda mi ornamentación, todos mis detalles, las volutas, las rosetas, los rulitos, las florcitas, todo lo que quiero, con total solvencia y eficiencia. ¿Por qué? Porque cada elemento se va a compadecer con su opuesto en forma simétrica. ¿Por qué? Porque está determinado por coordenadas y ordenadas, ¿no es cierto? Es como si fuera cuando éramos chicos que jugábamos a la batalla naval. Nosotros tenemos 7J, 8B y así sucesivamente. Bueno, ese sistema que utilizaba el gran Leonardo da Vinci, nada menos. El tipo que hacía, el tipo agarraba, se fabricaba un bastidor de madera con 4 listoncitos, le clavaba clavitos a 1 centímetro de distancia, tanto en el ancho como en el largo, en todo el perímetro, ¿no es cierto? Luego le tiraba piolines, haciendo una grilla de piolines, y ponía ese bastidor trenzado, tejido, adelante del paisaje que quería representar. Entonces luego al lado de su tablero, como está acá, y simplemente... ¿Necesitaba Leonardo da Vinci nada menos hacer eso? No. ¿Por qué? Porque era un maestro, pero precisamente porque era un maestro, él mismo respetaba ¿qué cosa? Sus propios enunciados. Uno de los enunciados, ¿cuál era? El que decía que el artista, el pequeño artista, es como un demiurgo, ¿no es cierto? Como un pequeño creador, que a imagen y semejanza de la naturaleza, que es la herramienta de la divinidad, logra el máximo de los resultados con el menor de los esfuerzos. A eso el gran Leonardo lo llamó la ley de economía universal. Entonces, el tipo, al hacer un bastidor, hacía muchísimo más rápido y mucho más eficiente lo que también a él, aunque hubiera sido el gran Leonardo, le hubiera llevado más tiempo. Poner exactamente. Imaginémonos nosotros, con nuestras pocas capacidades, si quisiéramos respetar rápidamente, en forma precisa y eficiente, cada corte, cada accidente, cada pequeña definición que hubiese, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, este sistema radial, como los otros sistemas que vamos a hablar a continuación, no son otra cosa que herramientas, como si fuera una pinza, como si fuera un martillo, que nosotros vamos a utilizar para lograr una mayor efectividad en nuestro diseño. ¿Para qué nos puede servir una simetría radial? Bueno, miren, desde la arquitectura para hacer las grandes rosetas de las catedrales, que uno las mira precisamente de cualquier lado, las podemos ver con la misma forma. ¿Por qué? Porque este cuarto se compadece con este cuarto, con este cuarto y con este cuarto. Son exactamente iguales. Desde el punto de vista que uno la mire, da siempre el mismo resultado. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a que nosotros tiramos las diagonales en forma de particiones exactamente al 50%. Entonces, siempre se va a compadecer en forma simétrica por espejo, que vamos a ver cómo se trabaja ahora efectivamente. Y en cosas pequeñas, ¿para qué no puede servir? Bueno, una hebilla, ¿no es cierto? Queremos decir un centro de una rastra redonda. Bueno, el sistema simétrico es un excelente aliado para plantear cualquier dibujo en forma simétrica. Dibujamos solamente un cuartito y el resto lo transportamos con carbónico, papel de calcar o lo que sea. Qué sé yo, cualquier elemento, hasta si uno, para seguir hablando de la platería criolla, si uno mira un mate, en vez de ver el mate, como lo vemos generalmente, de costado, imagínense el mate, ¿no es cierto?, redondito, qué sé yo, imagínense, este mismo mate lo vemos desde la boca, es decir, desde arriba. Bueno, muy bien, desde arriba, ¿cómo lo veríamos? Así. Esta sería la cintura y este sería, ¿qué cosa? La boquilla, ¿no es cierto? Perfecto. Muy bien, entonces ¿yo qué hago? Si yo no quiero dibujar de arriba, pues simplemente tiro en 4 y así inmediatamente voy a hacer, si quiero dividir en 4, por supuesto, ¿no es cierto? Y así sucesivamente voy a poder plantar rápidamente todas las particiones en forma simétrica y ordenada por simetría de tipo radial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Entonces vamos a ir ahora al siguiente sistema geométrico.
El siguiente sistema geométrico, que ustedes ya están aburridos de escuchármelo, pero bueno, como esta es una clase más formal, lo vamos a dar, es la simetría axial. Axial, que en mi libro figura como simetría en base a un eje o en base a una línea. El anterior, me voy a explicar, en mi libro figura como que simetría en base a un punto. En este caso es simetría en base a un eje. No utilicé los términos técnicos porque precisamente son términos técnicos que no me pertenecen. Entonces, por eso preferí ponerle nombres que incluso pienso yo que están bien puestos. La simetría axial, ¿qué significa? La simetría axial no es otra cosa que cuando nosotros planteamos un dibujo rectangular o cuadrado, es lo mismo, vamos a tirar una línea central. ¿No es cierto? Muy bien, si nosotros somos derechos o si nosotros somos zurdos, vamos a trabajar del lado que nos convenga más por naturaleza, ya sea para la derecha o para la izquierda. Entonces nosotros vamos a plantear del lado derecho aquellas líneas de fuerza, aquellos circunvalaciones, aquellos elípticas que nos interesen trabajarlas como estructura de esa figura que vamos a plantear. Entonces voy a hacer, tratando de ser lo más elegante posible, algún ornamento que me interese plantear. Muy bien. Acá nos vamos a detener a evaluar un par de detalles. Primero, fíjense que ahora lo vamos a ver en el tercer sistema, que es el más complejo, que es el que explica precisamente este y quizás el anterior. Yo tiré con la mayor elegancia posible líneas de fuerza, circunvalaciones, que llenan, que tocan los márgenes que yo me planteé para mi dibujo. Entonces, primera ventaja, yo ya tengo perfectamente delimitado el tamaño de mi figura, porque supónganse, ustedes tienen que grabar o cincelar, qué sé yo, el campo de una jarra para agua, o de un mate, o de una bandeja, ¿no es cierto? Bueno, tienen que hacer una parte. Tienen que tener límites precisos, tienen que tener un ancho y un largo. Bueno, entonces yo ya con estas circunvalaciones, ya con estos elementos generales, ya tengo planteado la completura de esta mitad del dibujo. Entonces, ¿cuál es el problema que yo noto generalmente, el error que todos cometemos cuando somos principiantes? Que generalmente nos perdemos en el detalle. ¿Qué quiere decir? Que nos entusiasmamos con el detalle de la carita, no sé, del ser humano, o la florcita, o la voluta, o la conchilla, y a veces perdemos de vista ¿qué cosa? El modelo general, el tamaño general, la forma general. Y después cuando nos tomamos un laburo bárbaro para hacer todas esas profusión de hojas, de flores, qué sé yo, nos encontramos que nos quedó o muy largo, o muy corto, o muy ancho, o muy grande, y perdimos un montón de tiempo en ornamentos minimalistas que los podríamos haber aprovechado precisamente para plantear en forma eficiente la estructura general del objeto. Entonces, una vez que yo planteé los movimientos generales que van a ser el nervio conductor de esa línea de fuerza, inmediatamente, antes de meterme en el detalle, ¿qué hago? Planteo la inversa, calcando para no perder tiempo. Agarro un papel carbónico, un papel de seda, qué sé yo, y lo calco. Bueno, vamos a hacer de cuenta que estoy calcando con un carbónico, ¿no es cierto? Ahí. Perdón, acá. Ahí. Muy bien. Entonces, yo ya inmediatamente voy a tener la visión general de la forma. Y ahí yo ya me había dado cuenta, ¿me quedó bien? Quedó armónica, quedó elegante, de repente no está muy cuadrada. De repente no habría que agregarle una carga estética más abajo para hacerlo más largo. No habría entonces, por ende, que de repente seguir para abajo. O no habría que darle a la alzada algún elemento de mayor relevancia. O quizás no habría que eliminar esto para hacerlo más corto.
Es decir, que el plantear una figura en general, solo con las líneas de fuerza, fíjense en cuánto ganamos. Primero, yo ya estoy determinando fácilmente la estructura general. Acá también, ¿se acuerdan que en la otra clase, al principio de todo, hablamos de estructura ornamental y diseño estructural y diseño ornamental? Bueno, el diseño estructural sería esto cuando estamos hablando de la bidimensión, del plano. La estructura de un dibujo, ¿cuál es? Las líneas de fuerza que determinan los contornos, que es otra cosa muy importante a tener en cuenta. Lamentablemente, lo digo por experiencia, porque yo hice Bellas Artes, se nos enseña desde los últimos 40, 50 años a trabajar por contornos, en vez de trabajar por estructura, como se trabajaba en el dibujo y la escultura clásica, como trabajaban los grandes maestros del Renacimiento. En vez de lograr, como vamos a ver luego, una estructura a través de la conjunción y la armonización de sólidos platónicos, para lograr que el contorno sea determinado e impulsado por la estructura interior, trabajamos por contornos. Obvio, es mucho más fácil y más rápido, y queda lindo cuando uno tiene una buena mano, un buen lápiz, como se suele decir, ¿no es cierto? Pero no tiene una estructura sólida geométrica que sustente. En el caso de la bidimensión, nosotros, gracias a estas líneas de fuerza, cada contorno va a estar determinado ¿por qué? Por la emanación, por la propagación de una línea de fuerza, que va a determinar ¿qué cosa? El contorno. Entonces, este contorno va a estar perfectamente armonizado y perfectamente desarrollado, porque no es otra cosa que la resultante, la consecuencia de ¿qué cosa? De una estructura interior. A esto le llamo yo el diseño estructural de un dibujo bidimensional. Entonces, sigamos ahora, volvamos al elemento. Fíjense, bueno, entonces yo ya, ahora sí, como supónganse que ya me gustó esto, como quedó, vamos a imaginar que está lindo así, bueno, entonces ahora sí me meto en el detalle, ¿gracias a qué? A este diseño estructural, en el que voy a poder incorporar mis elementos decorativos, mis elementos ornamentales puntuales o determinados, en función de esta estructura elíptica general. Entonces, supónganse, vamos a un dibujo barroco clásico, cierro la voluta, le puedo hacer la hojita, esto que no me había gustado tanto, bueno, lo transformamos, ponemos acá una hojita así, acá ya me queda de repente un pimpollito, lo mismo de acá. Lo mismo acá, miren, podemos hacer así o nos podemos abrir. Pero fíjense cómo yo rápidamente voy armando una estructura, ya no una estructura, perdón, sí, una estructura ornamental, ya es el ornamento, gracias fácilmente. ¿Por qué? Porque yo estoy logrando, gracias a esa estructura estructural, el ornamento final. Entonces acá de repente puedo decir, bueno, le ponemos, qué sé yo, una conchilla. Acá volvemos a un rulito. De acá puede salir ¿qué cosa? Bueno, puede salir un óvulo. Y fíjense cómo yo en pocos minutos voy logrando formas que nunca se terminan de apartar ¿de qué? Del diseño estructural. Entonces yo me manejo, fíjese con qué solvencia, con qué rapidez planteo. ¿Por qué? Porque me estoy manejando por arriba precisamente de unas elípticas que yo ya planteé antes y que aprobé, que me gustaron, que dije, esto es así. Entonces en función de eso, yo ya trabajo. Perdón, acá me estoy pisando lo más importante. Porque como yo quería mostrarles cómo se trabajaba por simetría, pero yo, una vez que yo calco con mi carbónico
esas líneas generales, yo ya no me pongo a trabajar sobre el margen izquierdo, si el original mío es el derecho. Hago solamente el derecho. Y luego con un carbónico calco el izquierdo. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera, yo gano tiempo, ahorro esfuerzo y tengo mayor eficiencia y no me pierdo tanto ni en detalles innecesarios al principio del planteo, ni que luego voy a tener que estar corrigiendo, que me quedo muy ancho, muy gordo, muy chico, muy grande, bla, bla, bla. Digamos, todo esto son para piezas de cierta importancia, ¿no es cierto? Si uno va a hacer un llaverito o una rastra, qué sé yo, no es tan necesario, si se quiere, porque no estamos poniendo tremenda ornamentación. Pero el principio es siempre el mismo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, siempre vamos a trabajar por una estructura interior que sustente y que alimente, luego a la ornamentación que va a estar puesta arriba, es como la ola del mar, y por arriba de la ola del mar va surfeando un señor con su tablita de surf, ¿no es cierto? Entonces va desarrollándose, desenvolviéndose a través de ese movimiento marino y todo eso. Bueno, entonces, básicamente la simetría radial, axial, lo que consiste es en plantear una forma, ya sea rectangular o cuadrada, plantearla con dos cuestiones básicas. Primero, la de trabajar la simetría por espejo, que también se llama así, simetría por espejo, ¿no es cierto? Que es el término más vulgar y corriente que se la conoce. Que incluso había mucho, Leonardo mismo, él dibujaba, él escribía al revés. Entonces, para leerlo a Leonardo había que poner un espejo, así de particular era este maestro. Entonces tenemos simetría radial y simetría axial. ¿Alguna duda con esta? Parece que no. Emilio, quedan 4 minutos 30. ¿Ya se me fue la hora? No, los 40 minutos, entonces nos están yendo. ¿Pero tenemos aviso de corte o no? Sí, por eso te digo. Para el aviso de corte tenemos 4 minutos 20 ahora. Y Perfecto. después arrancamos la otra. Entonces vamos a suspender acá esta parte y nos conectamos nuevamente a las 19. Si querés, Emilio. El tercer sistema compositivo y por último el más interesante de todos, que son los sólidos platónicos aplicados al dibujo. Acá cerramos. Listo. Emilio, si querés hacemos y 50, porque son y 35, ahora tenemos 15 minutos para el descanso, si querés. ¿Podés abrir antes? Sí. Ah, entonces macanudo, entonces fijamos para las 50. Claro, así descansan, se toman los mates los muchachos y seguimos. Dale. Y tomate el té. Fíjate que haya quedado bien grabado y a las 50 nos vemos de vuelta. Listo. Gracias. Chao. ¿Oíste, Cris?